Buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas del Partido de la Costa, o como solemos llamar Rincón de Ajó. A toda esa hermosa comunidad balnearia va dedicado este humilde mensaje de su servidor. En este caso rememoramos una fecha muy importante para quienes entendemos y reivindicamos la figura del restaurador de las leyes, porque no es ni más ni menos que la fecha de su deceso, de cuando el restaurador, el famoso gaucho de los Cerrillos, partía hacia latitudes celestiales, un 14 de marzo de 1877. Y un 14 de marzo de 1877 se da lo que hoy, un 14 de marzo del 2026, rememoramos, recordamos, para que la memoria del pueblo no muera, para que la memoria del pueblo no se extinga, para que el pueblo argentino pueda saber a ciencia cierta cada uno de los acontecimientos que marcaron su glorioso pasado y que por caso tiene, obviamente, dirigir su presente en miras hacia el futuro. El restaurador muere un 14 de marzo de 1877 a los 84 años, casi por cumplir 84 años. El mes de marzo es un mes importante porque está la muerte y el nacimiento del querido caudillo bonaerense, pero claro, se da en circunstancias, como ya todos, la mayoría sabemos, se da en su exilio, se da después de 25 años de haber vivido en un país extranjero, fuera de su patria, pero con el cuidado de su queridísima hija Manuelita Rosas. Para no irme en detalles, pero sí para darle un marco contextual a la muerte del restaurador, hay que entender que este hombre al cual se le habían obviamente confiscado sus bienes, se le había hecho una causa criminal en función de lo que fueron sus gobiernos, por parte de obviamente aquellos que lo habían combatido, principalmente el unitarismo porteño. Dicho esto, es importante aclarar que en esa coyuntura, en esas circunstancias donde Rosas penó económicamente por más de 25 años en Inglaterra, el restaurador de las leyes ya en su senectud se encontraba trabajando en el Burger Farm, una pequeña estanzuela que había hecho hacer al estilo argentino, en un lugar de poca proliferación para armar un emprendimiento agroganadero. Inclusive Rosas había armado un emprendimiento tambero, que en un momento de su penoso exilio se le prende fuego y lo complica aún más en ese, reitero, penoso andar económico. Pero de alguna manera el hombre que había trabajado toda su vida, el hombre que se había valido por sí mismo siempre, volvía a utilizar sus manos para poder otra vez incorporarse no solo al mercado que en ese momento podía ofrecerle lugar como el Burger Farm, donde solamente se podía establecer un vínculo con pequeñas estancias y no mucho más que eso, sino que evidentemente se estaba dedicando a lo que había sabido hacer toda la vida, a las tareas manuales rurales, y para eso obviamente tuvo que contratar peonada, gente de servicio del caserón que él arrendaba en el Burger Farm. Y aunque fue un penoso andar económico, siempre fue un hombre que no solo tuvo por caso que contratar peonada o servidumbre varia, sino que se le pagó siempre, aún en su fortuna como en sus peores momentos económicos, más de lo que se le pagaba a cualquier inglés o más de lo que se le pagaba a cualquier criollo en la Argentina. Por lo cual, el esmero de este hombre en poder producir para por lo menos pagarle a la peonada lo que la peonada trabajaba, siempre lo dejaba, obviamente, en un déficit importante. De todas maneras, Rosas sobrevivió durante 25 años de las labores que él supo llevar adelante, inclusive en un lugar lleno de alimañas, imposible para la industria agrícola, agroganadera, pero llevó adelante, como siempre, con su inteligencia, tenacidad y laboriosidad,
un trabajo extraordinario que le permitió sobrevivir todos esos años en Inglaterra. Pero claro, Inglaterra húmeda, Southampton por sobre todo, un lugar muy cercanas a las zonas portuarias, se convertirían obviamente en un peligro para un hombre de avanzada edad. Rosas en los primeros días de marzo se pesca, como uno puede decir de manera coloquial, una pulmonía, ¿no? En esas tardes frías y húmedas británicas el restaurador salía en el sonido de sus vacas, rumiándole casi como la única que le quedaba, la cual tuvo que vender lamentablemente para pagar sueldos, pero casi como una mascota. El restaurador pasó esas últimas tardes de marzo trabajando. Y de alguna manera, subido a su vallo, se pesca un resfrío que se convierte en una gripe, que termina siendo una pulmonía. Y es el doctor Wibling, su doctor de cabecera en Inglaterra y su gran amigo Wibling, que inclusive aparece en cláusulas testamentarias del testamento y codicilo de don Juan Manuel, es el que le envía una carta a Manuelita que le llega el lunes 12 de marzo de 1877. Manuelita residía en ese momento en las afueras de Londres y Manuelita se apersona rápidamente, raudamente en el Burgess Farm, más o menos a las 17 horas del lunes 12 de marzo. Ahí nota a su padre mal, ahí nota a su padre con algunas deficiencias respiratorias, con una queja permanente de su pulmón derecho. Ahí se estaba dando evidentemente el final de la vida. Estábamos en las postrimerías del caudillo Pampa. De alguna manera el martes ya lo ve muy mal al padre, pero trata obviamente de abrazarlo, de apretarle la mano, de cuidarlo, de protegerlo, de darle calor. Lo mira casi con una mirada de nostalgia, llorando, ¿no? Sollozando, en un padre que estaba entre la inconsciencia y la conciencia. De alguna manera, ya el miércoles 14 de marzo, una de las criadas, no Mary Ann, que es otra de las que aparece en el testamento de Rosas, una criada que lo acompañó en todo su exilio, inglesa, otra criada le avisa a Manuelita que su padre no está bien. A las 6 de la mañana Manuelita entra en la alcoba del padre, atestada de libros y de documentos en una mesa gigante, con un catre cubierto con su poncho Pampa, el que había heredado en Buenos Aires y que nunca se lo quitó. Se acerca, le toca la mano, la encuentra fría y le pregunta: ¿cómo estás, tatita? Así llamaba a su padre Manuelita. Y Rosa, ya inconsciente y consciente en realidad de que su final está muy cerca, dice algo que los hombres, cuando en su vida se han llenado de certezas y llegan al final de ese momento crucial de la humanidad, que es el paso a la posteridad, el descansar eterno, le dice: no sé, mi niña. El hombre que se había llenado de certezas, el hombre que las había explicado hasta sus últimos días, no sabía qué le sucedía y Rosa se estaba muriendo. Ahí es cuando el restaurador ya se empieza a ir lentamente en una especie de partida silenciosa y en paz, y Manuelita, llorando, evidentemente entiende que su padre había fallecido. Obviamente todo lo que sigue después, las exequias y demás historias, son un capítulo aparte. Lo importante era recordar, y es recordar, por lo menos el momento preciso documentado en que esto sucede, y cómo Manuelita hasta el último respiro del restaurador estuvo a su lado. Rosas fallece el 14 de marzo de 1877 a las 7 de la mañana y lo recordamos los argentinos con todo el orgullo y el honor que nuestro querido restaurador merece. Un abrazo grande y espero que el video les haya gustado.